Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Roberto Aguilar. Bienvenidos a un nuevo episodio de FinTech Talks. El día de hoy vamos a arrancar un nuevo episodio. Vamos a retomar este podcast. Tenemos desde el año pasado que no grabamos un podcast nuevo y estamos lanzando este nuevo concepto, esta nueva manera de hacer podcast, en donde vamos a estar invitando personas especiales y expertas en su área. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando sobre fondos fondos de inversión fraudulentos, sobre fondos y esquemas de inversión fraudulentos. Y para esto, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien es Miguel Ángel García, quien además de ser abogado penalista y un experto en estos temas, pues también es un buen amigo. Y bueno, pues Mikey, bienvenido a FinTech Talks. Muchas gracias por ser la primera persona que es nuestro invitado con este nuevo concepto, con este nuevo esquema de podcast. Y pues bienvenido. Roby, muchas gracias por el espacio y por nuevamente darme la oportunidad de aparecer en Día FinTech. Muy orgullosos de estar aquí, hermano, ¿no? Y de acrecentar también un poquito la amistad. Muchas gracias, Mikey. Pues bueno, hoy vamos a estar platicando, como les decía, sobre fondos y esquemas de inversión fraudulentos. Y bueno, este es un tema que al menos en México, pero también a nivel global, pues ha dado varias noticias, ¿no? Por ahí recientemente estuvo el caso de la Crypto Exchange FTX que explotó, que hay una burbuja que reventó. En Jamaica también recientemente hubo un fraude millonario, que es el mayor fraude que ha habido en Jamaica, y fue un poco mediático porque uno de los fraudeados fue Usain Bolt, con 12 millones de dólares. Y bueno, pues para hablar de estos temas, vamos, pues ahora sí que empezar desde el inicio, ¿no? Mikey, no sé tú cómo ves o cuál es tu opinión sobre estos esquemas, o sea, de dónde vienen, a quién se le ocurrió. Mira, primero hay que empezar diciendo que este tipo de fraudes no distingue de clases sociales. O sea, le pasa al rico, le pasa al pobre, y todos podemos estar expuestos a este tipo de fraudes. Un fraude Ponzi o este tipo de esquemas de inversión fraudulentos son las que hacen que sus víctimas, más bien el inversor o quien vende el producto le hace creer a su víctima que el dinero proviene de operaciones financieras lícitas, ¿no? ¿Quién lo trajo o quién es el primero que empieza? Más allá de que ya hayan existido antecedentes como Adele Spitzer en Alemania o Sarah Howe en Estados Unidos, el nombre del sistema Ponzi viene por Carlo Ponzi, que es un italiano que llega por ahí en la década de 1920 a Boston, propiamente, a la ciudad de Massachusetts, y que él empieza vendiendo timbres postales internacionales a un sobrecosto, ¿no? De ahí es, digamos, donde adoptan el nombre para decirle esquema Ponzi a este tipo de fraudes o de conductas ilícitas. O sea, pero ¿cómo que mandaba timbres internacionales sobre Los timbres postales, ajá, él los revendía, pero no era para control dentro de Estados Unidos o para venta dentro de Estados Unidos, sino era para una venta fuera de Estados Unidos. Entonces él es, digamos, el primero que logra escalar a nivel público este tipo de fraudes para posteriormente llamar la atención de medios y demás. Insisto, por esto es que se llama así. Más allá de que ya existían otras prácticas, digamos que el pionero o quien logra escalarlo al siguiente nivel es Carlo Ponzi. Ok, va. Sí, bueno, entonces, como para poner en contexto, ¿no? Un fondo de inversión o una inversión, o sea, normalmente nosotros pues invertimos con la finalidad de tener un rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando llega un fondo que nos dicen que están invirtiendo en criptomonedas, en la industria del cannabis, en apuestas deportivas, en oro y así? Entonces, no sé, por dar un ejemplo, nos dan un rendimiento mensual de 5, 8%, 10%, incluso ha habido casos que te dan un rendimiento del 20%, ¿no? Entonces, obviamente, pues es algo muy atractivo, ¿no? Dices, no, pues
recupero mi inversión en un año y ya todo lo demás es ganancia. Es muy atractivo. ¿Por qué? Porque el mercado regulado pues no te da este tipo de rendimientos. Tengamos en cuenta que ahorita pues la tasa de CETES que hay es alrededor del 10%, siempre y cuando hagas una inversión comprometida a 2 años, ¿no? Entonces, 10% anual en 2 años, pues estamos hablando de menos del 1% mensual. Llega alguien que te dice que te da el 8%, pues es bastante atractivo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Digamos que yo meto mi dinero a esta inversión y los primeros meses me va a pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le empiezo a decir a mis amigos, a mi familia, a los del trabajo, que pues estoy invirtiendo y que me está dando un rendimiento del 8% mensual. Ellos van a invertir y a mí me van a seguir pagando. Probablemente si este esquema de inversión en un inicio, pues va a comenzar a pagar, ¿no? Entonces, si tú a lo mejor te metes desde un principio, muy probablemente pues vas a estar recibiendo tu dinero mes con mes, a lo mejor hasta por 5 años, no sé. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, en estos esquemas realmente, aunque ellos te digan que van a invertir en criptomonedas, en oro, en bienes raíces, etcétera, lo que pasa es que te empiezan a pagar tus rendimientos con el dinero de la gente nueva que está entrando, ¿no? Entonces realmente te están pagando con tus rendimientos, perdón, con el dinero de otras personas, y no hay realmente una inversión en lo que dicen. Lo que yo he visto, Mike, digo, y salvo tu mejor opinión, es que muchos fondos de inversión realmente a lo mejor inician con una buena intención. A lo mejor si es un mercado emergente, como por ejemplo el caso de las criptomonedas, que cuando estaba el boom del Bitcoin, había algunos fondos de inversión que decían que invertían en cripto, y sumado con el boom de cripto y sumado con esta como efervescencia que hubo, pues a lo mejor sí les fue muy bien, pero llega un momento en el que ya realmente eso no es sostenible. O sea, dar un rendimiento de más del 3% mensual ya es muy alto, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que el mejor inversionista a nivel mundial tradicional, Warren Buffett, pues tiene un rendimiento de 20%, poquito más, ¿no? Estamos hablando del mejor inversionista que existe, ¿no? Entonces, pues cuando llega alguien y te dice que vas a ganar 100% anual, pues obviamente es muy atractivo, pero pues obviamente también es muy riesgoso y muy probablemente, 98%, con seguridad te podría decir que pues va a ser un esquema Ponzi, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que de los primeros esquemas Ponzi más mediáticos que hubo fue el caso de Bernie Madoff. No sé, Mikey, si nos quisieras igual y platicar un poquito más sobre este caso y no sé, ¿cuál es tu opinión? Sí, mira, dentro de todo esto que ya platicas tú, creo que hay varios puntos a resaltar. Uno es el tema de ofrecer un rendimiento por encima de lo que ofrecen los instrumentos financieros irregulados, ¿no? Es decir, la primera alarma debe ser esa. Si a mí me ofreces un rendimiento descomunal, es la primera alerta de que yo puedo estar entrando a un sistema como estos. Segundo, funciona mientras, ya lo decías, mientras yo tenga nuevos inversionistas para que sigan fondeando mi proyecto, porque de lo contrario, si alguien pide retiros, pues yo voy a empezar a dejar de tener dinero para cubrir la apariencia fachada del negocio. Tercero, la mayoría de estos perfiles empiezan, como ya lo comentabas, su primer círculo de prospectación o de venta son familiares o amigos. Cuarto, tienen un deseo desbordante por pertenecer a las clases altas y demás. Insisto, no solo Bernie Madoff, que ahorita entro ahí en el tema, solo es para señalar de manera general cómo operan. La mayoría de estos tienen carreras truncas y no quiero decir que eso sea un pecado. Lo que quiero decir es que está motivado de ese propio deseo a pertenecer a esas esferas y demás, y por eso los propios empleados que trabajan para estos, igual el caso de Madoff, son de clase media o clase media baja. Insisto, no es un pecado, yo soy clase media, ¿no? No tengo ningún problema en decirlo, pero el engaño viene cuando esas pantallas cobran efecto sobre mi codicia. ¿Por qué? Porque de ese sentimiento rector es donde se aprovechan
para poderme a mí engañar y obtener mi dinero, que es el sistema Ponzi no es otra cosa que con el dinero de Juan le pago a Pedro. Exacto. Así literal, o sea, el dinero pasa de una bolsa a otra. Sí, y mientras siga habiendo nuevos inversionistas, pues funciona. Por supuesto. O sea, mientras siga siendo más inversionistas, va creciendo y se sigue pagando. Es de alguna manera sostenible, pero llega un momento en el que si empieza a bajar el número de nuevos inversionistas, colapsa totalmente. Correcto, colapsa totalmente y ahí es en donde la gente ya empieza a decir, es que fui engañado y es que no sé qué. Ahorita entramos también un poquito más a ese tema, pero propiamente del tema de Madoff, él empieza siendo una persona de clase media de Nueva York, empieza a escalar a través de su esposa y del capital que le aporta su suegro, pero empieza a generar efectos interesantes respecto de la pertenencia que te comentaba. Por ejemplo, él va a un club de judíos en Palm Beach y empieza a generar el efecto. Llegaba la gente y le decía, oye, yo te quiero aportar $1,000,000. Uy, no, tienes que venir recomendado de no sé quién y de no sé quién. O sea, generan este efecto para poder seguir engañando a la gente. Sí, ¿no? el famoso FOMO, ¿no? Él sí tenía otro tipo de credibilidad. Primero porque estaba en el Nasdaq, fundador del Nasdaq, Bernie Madoff. O sea, que es algo de mucha trascendencia incluso para la bolsa de valores neoyorquina o estadounidense. Sí. Segundo, porque él sí contaba con una empresa fachada, pero su negocio real era este. O sea, era engañar a la gente. Bueno, tanto así que lo sentencian a 120 años de prisión, ¿no? Y muere en prisión. Pero genera este tipo de halo de ser una persona inalcanzable, de manejar los grandes recursos. Entonces, luego eso seduce a la gente. La gente luego se engaña y dice, no, yo quiero ser su amigo porque mira, él nunca pierde. Eran el esquema de él, más bien el lema de él para vender era eso, yo nunca pierdo. Venían los días negros para la bolsa y él estaba intacto, ¿no? Porque seguía sosteniendo su esquema a través de nuevos inversionistas, ¿no? Sí, y duró 20 años. 20 años. 20 años. O sea, entonces... No, 40 años más. O sea, desde que inicia operaciones, 40 años más o menos. Y está catalogado como el que en lo que hace a capital, la defraudación Ponzi más grande en la historia, que son, por aquí lo traigo, 60,488 millones de dólares, una cosa así. Sí, o sea, sí, algo ridículo. Es el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona. O sea, él realmente llevó a cabo todo. O sea... digo, por ahí hay una película, no me acuerdo cómo se llama. The Wizard of Lies. The Wizard of Lies, que es como la historia de él. Y realmente ni sus hijos sabían. O sea, sus hijos pensaban pues que era muy buen inversionista, de hecho etcétera. sus dos hijos le pedían juego en la empresa. Le decían, oye, déjanos bajar, porque tenía 2 pisos. Uno en donde operaba lo que estaba abajo de la mesa. Y uno en donde tenía la empresa regular o lícita, por así decirlo, y los hijos le decían, oye, danos juego, nosotros queremos conocer la empresa, de dónde vienen las ganancias, de dónde viene el dinero y demás. Nunca dio acceso a eso, nunca dio acceso a eso. Y contaba, que esto, insisto, es importante resaltarlo, su equipo cercano contaba con este tipo digamos, de carencias, ¿no? Deseo de tener lana, deseo de pertenecer, deseo de que lo adoptaran en una clase, los carrotes, las casotas, que eso al final es lo que venden. O sea, la gente se engaña mucho con esas fintas. En lugar de fijarse en, por ejemplo, lo que te comentaba ahorita, oye, ¿qué producto estás vendiendo? No solo el interés que me estás ofreciendo, ¿en dónde estás colocando el dinero? Oye, ¿tu vendedor está certificado? ¿Tienes estudios en finanzas o no? En México propiamente está regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores o no, porque en México hemos pasado desde la flor de la abundancia hasta ahora el boom que ha habido de fraudes en Jalisco, ¿no? Que insisto, luego la gente dice, no, es que fui defraudado y demás. Hubo gente que por supuesto que le alcanzó a dar vuelta a su dinero. Claro. Entonces, mientras me tienes así, no es engaño, y cuando pasan las cosas sí es engaño, o cómo diferenciarlo, o qué debo hacer, o mejor no ponerle y meterme a los bancos que me dan el 1.5 mensual o este tipo de cosas. Pero sí pasa más por certezas y prevenciones que una vez ya llegado el momento, ¿qué debo hacer? Porque se vuelve prácticamente imposible por el sistema tanto de impartición de justicia como de investigación en el Estado y en el país, se vuelve prácticamente imposible recuperar tu capital. O sea, es muy, 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 muy difícil, ¿no? Sí. Y bueno, digo,
creo que tocaste un punto importante sobre, ahorita que hablabas del caso de Bernie Madoff, que creo que también es un poco similar. Digo, Bernie Madoff, estamos hablando de alguien que fue el director de Nasdaq, ¿sabes? O sea, no estamos hablando de alguien que, digo, probablemente sí viene desde abajo, pero realmente él era asesor financiero, era banquero, presidente de Nasdaq, fundador de Madoff Investment, o no recuerdo cómo se llama, y digo, realmente era alguien, pues que era parte de quien dirigía la política monetaria de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, al final sale este escándalo, lo condenan a 150 años de prisión, muere en prisión creo que el año pasado. Y bueno, por ahí un caso a lo mejor parecido, a lo mejor un poco más grotesco, por así decirlo, es el caso de Lobo de Wall Street, que también es una película. Esta persona se llama Jordan Belfort. Jordan Belfort. Y digo, es algo parecido, ¿no? Te están vendiendo acciones que realmente no tenían mucho valor, tienen técnicas de venta muy buenas, aparentan pues ser muy exitosos económicamente, fiestas, etcétera. Y bueno, al final del día, pues fue otro esquema, pues ese fue también no sé si fue esquema Ponzi como tal, pero bueno, fue un esquema fraudulento. Un esquema fraudulento, ¿no? Correcto. Entonces, pues sí creo que existen hoy en día muchas opciones de inversión. Tenemos que también tener en cuenta que cualquier inversión, sea la que sea, tiene un riesgo, ¿no? O sea, cualquier inversión, ya sea sí, que dicen que los bienes inmuebles es lo más seguro, ¿no? Invertir en bienes inmuebles es de lo más seguro que hay. Coincido, pero bueno, también hay un riesgo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si hay un terremoto y se hace un socavón y mi casa se la come la tierra? Existe ese riesgo, ¿no? Probablemente el riesgo sea mucho menor, pero lo que yo voy es que siempre va a haber riesgo, ¿no? Y entre más riesgo, obviamente hay más ganancia. Menos riesgo, menos ganancia, ¿no? Menos riesgo, por poner un ejemplo, CETES, ¿no? Yo creo que de lo más seguro que hay. Obviamente la ganancia pues va a ser menor a un esquema muy riesgoso, como lo puede ser, por ejemplo, ahorita hay algunos fondos de inversión de apuestas, apuestas deportivas, que no digo, no dudo que puedas, o sea, ¿qué pasa si yo tengo 1,000 pesos, voy al casino, la apuesto todo el rojo, y me gano 1,000, hice un rendimiento del 100% en un minuto, ¿no? Eso podría decir, ¿no? Que se puede, sí, que es riesgoso, pues también, ¿no? Entonces, creo que tenemos que partir primero de que cualquier inversión implica un riesgo y que también es obligación y responsabilidad del inversionista saber que existe un riesgo y también analizar los riesgos, ¿no? Oye, a ver, voy a invertir en este esquema que me da el 8%, no voy a sacar un crédito para meterle dinero que debo, ¿no? O sea, y eso pasó, o sea, mucha gente metió todo su dinero a este tipo de esquemas, que ahorita vamos ya a dar algunos nombres o ejemplos ya reales de que ha habido en Guadalajara, invirtió todo su dinero o incluso se endeudó para meter más dinero ahí. Entonces también hay que ver otro principio de la inversión. Acuérdense que cualquier buen inversionista tiene que diversificar. ¿Qué quiere decir diversificar? Pues no poner todos tus huevos en una sola canasta, sino diversificar, poner uno aquí, uno acá, uno acá. Ok, digamos, tengo 10,000 pesos. Bueno, meto a lo mejor 5,000 en CETES, meto 2,000 en alguna inversioncita de algo y a lo mejor meto 3,000 en una inversión de alto riesgo, pero que yo sepa y que esté consciente que esa inversión de alto riesgo, si bien me puede dar un rendimiento muy alto, también lo puedo perder. Entonces creo yo, y ya aterrizando un poquito más a México, a Guadalajara, creo yo que pues la gente le está echando la culpa a las empresas y no está aceptando la responsabilidad que también tienen los inversionistas, ¿no? Entonces, pues sí, me gustaría como tocar, a lo mejor, pues empezar a platicar un poquito más sobre casos o ejemplos que ha habido aquí en Guadalajara, Mikey, últimamente, no sé qué nos pudieras compartir. Mira, no últimamente, lo comentábamos antes de entrar aquí a grabar el programa, Robbie. Yo me acuerdo desde que empezaron las famosas cajas populares. Sí. Yo fui empleado para el gobierno del estado que pagó una parte de los afectados de estas cajas populares.
Este era un esquema muy similar. Ahorita, insisto, platicamos ya de lo que ha pasado los últimos meses de septiembre para acá más o menos, pero ya era un esquema similar al que estamos viendo ahora. ¿Cuál era la diferencia? Que los montos eran menores. Entonces eso, digamos, que a la autoridad no hacía tanto voltear a ver ese tipo de productos. Ahora aquí lo que ha venido ocurriendo. Y ojo, las cajas populares estaban reguladas, ¿eh? Sí, O sea, es otra cosa. No porque esté regulado algo significa que está bien. Digo, claro. yo por ejemplo, el tema de los casinos. O sea, los casinos están súper regulados, pero no por eso significa que esté bien. O sea, Sí, realmente... sí. Sí, una cosa es que estén regulados y otra que su actividad sea regular o que tenga mejores prácticas. Sí. En eso estoy totalmente de acuerdo. Yo te digo, retrato esto de las cajas populares porque a mí me tocó trabajar dentro del pago de unas. Fue la última administración panista, si no me equivoco, que por ahí intentó pagar. Ok. Y ahora, ya más aterrizado en los temas de los últimos meses de septiembre para acá, que los asuntos consultados han sido un montón y que la realidad es que no nos hemos quedado con ninguno porque no podemos ofrecerle al cliente el resultado deseado, que tenemos que empezar siendo honestos nosotros los abogados. Lo que ha ocurrido aquí es fraudes como AJP, Shifra, Sí. Creso, Green Ocean. Green Ocean. Green Ocean, por ejemplo, ofrecía el 20% mensual. Sí, sí, sí. Mensual, o sea, es algo descomunal, de Sí, no, locos. es imposible. Es imposible sostenerlo, exactamente. Ahora ya han empezado a caer. ¿A qué me refiero con que han empezado a caer? Muchos ya incluso tienen dada la prisión preventiva justificada, ¿no? Impuesta. Pero esto empieza a pasar porque los afectados son cada vez más. Yo no estoy tan seguro que las instituciones hubieran actuado si hubieran sido 1, 2 o 10 afectados. Aquí estamos hablando ya de miles de afectados con bolsas de millones de pesos. Sí, figuras O sea, públicas, claro, por supuesto. deportistas, artistas. Esto es otra de las cosas que venden. Mira, propiamente en el caso de AJP, AJP era asociaciones, o cómo era asesores jurídicos profesionales, asesores jurídicos profesionales. ¿no? Que esta empresa duró 20 años pagando. 30 se echaron. 30 años pagando. ¿Y qué pagaban? ¿Como el 2%, no? ¿Mensual? O... A unos del 2 al 4 me tocó ver contratos. Del 2 al 4% me tocó verlos, pero unos desórdenes que hizo con las propiedades y la administración de las propiedades. Y yo tengo un conocido muy cercano, por ejemplo, que invirtió los ahorros de su vida, lo raparon, pero no solo eso. Una de las maneras de operar de este señor era: ya no me pagues hoy a mí los intereses, Roby. Hoy deposítale a Juan. Tú, Juan, ya no me deposites a mí, deposítale a Pedro hoy. A esta persona que te comento lo señalan con una fichita de depósito de 200,000 pesos. Y esto es importante decirlo también para que la gente no crea que se está haciendo justicia ciega. Y no. O sea, también se ha estado imputando inocentes. No digo que todos sean el caso, pero en este caso en específico que te digo está señalado por una ficha de depósito de 200,000 pesos y lo están achacando que era copartícipe y demás, cuando no es cierto, ¿eh? No es cierto. Las instituciones, si bien también en lo que hace a fiscalía están rebasadas, rebasadas de trabajo, y rebasadas porque no tienen tanto personal, esa es una realidad, o sea, también se entiende. Han estado empezando a utilizar metodologías del caso para imputar gente que no tendría por qué estar imputada. ¿Por qué? Que no se nos olvide también que estamos a 1 año y medio de las elecciones. Entonces, eso ha hecho que el gobernador ponga los ojos ahí para decir: oye, tú, institución, ponte a trabajar, ganamos credibilidad todos, entonces ya le damos apariencia de que esto está ocurriendo. Insisto, no digo que en todos los casos sea así, porque también creo que han obtenido resultados favorables respecto de agarrar a los precursores de esto. Lo que no estoy tan seguro, como te comentaba, es que si hubieran sido pocos afectados, las instituciones hubieran volteado. O sea, esto ha rebasado el sentir popular y eso ha llevado a que las instituciones se pongan serias y se pongan a investigar. Creo sí que a partir de ahora las instituciones investigadoras y demás van a empezar a ser más diligentes. Eso sí lo creo. Y más preventivos, ¿no? Mucho más preventivos, Sí. que es en donde yo apostaría, a la prevención. Porque una vez que, insisto, yo ya tengo el problema, ya está generado el problema y tengo que empezar un trámite jurídico de cero, es muy difícil recuperar las cosas.
Sí. Muy, muy Sí, o difícil. sea, obviamente si ya tronó es porque el dinero ya no está. Y lo que no puedes es jugar con la necesidad de la gente a partir de lo que está sufriendo. Porque si de por sí ya se los echaron con su dinero, y tú le puedes inventar una historia de que escuche lo que quiere oír. Pero no pasa por ahí, o sea, pasa más por decirle la verdad para que no vuelva a ocurrir. Y sí decirles que las cosas ya no van a guardar el estado en el que estaban. Sí, claro. Sí, digo, hablando aquí de los casos que hubo en Guadalajara, digo, algo que también, eh, digo, me tocó ver mucho fue que pues se juntaban los afectados, iban afuera de Casa Jalisco y protestaban, cerraban la calle y así. Y pues digo, realmente creo que pues como la posición del gobernador, de Enrique Alfaro, fue de, oigan, a ver, esto es un asunto entre particulares, o sea, Cosa que tiene razón, ¿eh? cosa que tiene razón, o sea, realmente tiene razón. A ver, ustedes dieron un dinero a una empresa privada con contrato privado. Digo, entiendo que no es su trabajo si ustedes presentan una denuncia, perseguirlos, pero bueno, o sea, o sea, como que le quisieron echar la culpa al gobierno cuando realmente, pues ahí, desde mi punto de vista, pues es como falta de educación financiera por una parte. Otra parte también hay un tema de ambición, de Codicia, como codicia, decíamos. por así decirlo, porque, pues digo, o sea, una cosa es invertir una parte en alto riesgo y otra cosa es invertir todo en alto riesgo, ¿no? Realmente ahí creo que todo parte de una falta de educación financiera, una falta también, digo, que conlleva también una falta de análisis de las inversiones que uno está haciendo. Y yo coincido que pues, realmente esto no es un asunto donde el gobierno pues, sea responsable de. Incluso el encargado de supervisar y regular a las instituciones financieras reguladas en México es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la CNBV. Y la CNBV pues sacó en su momento varios avisos de que, oigan, existen estos esquemas, tengan cuidado, no están regulados. O sea, si yo soy un inversionista, pues tengo que, a ver, esta empresa que está regulada así, o sea, como muchas operaban, somos una SAPI y ya, ¿no? Y nos da el dinero, pero una SAPI pues no está regulada por nadie, o sea, realmente no hay un ente regulador, ¿no? Al caso contrario, que tenemos pues a las financieras, por ejemplo, las OFOMES, los fondos de inversión, las instituciones de tecnología financiera, las fintech, todo esto, las empresas de crowdfunding que están reguladas por la CNBV. Ahí pues la cosa cambia, ¿no? Porque para tú estar regulado por la CNBV, pues pasas varios controles internos, te están supervisando, tienes que estar mandando reportes y así. Obviamente una institución regulada va a ser, no te va a dar estos rendimientos del 5% mensual, obviamente, pero tu dinero está mucho más seguro. Ojo, no porque esté regulado significa que no puedan pasar estas cosas. Hemos visto casos de bancos que pues, hacen fraudes, cajas populares, etcétera, pero bueno, ahí el riesgo es mucho menor, ¿no? Entonces, creo yo que aquí realmente los responsables de poner el dinero en inversiones, pues somos nosotros como inversionistas y tenemos que analizar y también diversificar. Eso es algo bien importante, ¿no? Yo creo que diversificar es como uno de los principales. Principio básico de la economía, ¿no? Cuando vas a poner capital en algún lado. Exacto. Entonces, pues creo yo que no podemos echarle toda la culpa al gobierno porque al final del día es una opción, es una decisión personal y es una decisión y es un negocio que se hace de manera privada, ¿no? Entonces, pues digo, creo que es muy desafortunado lo que está pasando, pero bueno, creo yo también que está habiendo una depuración de estos esquemas, porque pues mucha gente duda, ¿no? O sea, imagínate que yo estoy súper regulado, estoy gaste y gaste en estar pasando mis reportes y llega un Green Oceans que me da el 20% mensual y todo el mundo, en vez de meter conmigo que estoy regulado y así, pues va y meta allá, ¿no? Obviamente, pues eso te afecta, ¿no? O sea, imagínate a los que están haciendo las cosas bien, pues les afecta. Pero bueno, creo yo que estos casos ya tan escandalosos de miles de millones de pesos en defraudaciones, que pues, la gente que simplemente pues, el dinero se lo gastan, desaparece, etcétera, pues ya está creando un poco más de conciencia de pues que realmente pues este tipo de rendimientos pues no son sostenibles, ¿no? A largo plazo
no, no son sostenibles. Entonces, Estos espacios también nos ayudan, para desde nuestra trinchera informar a la gente que primero es necesario preguntar y demás. O insisto, cuando menos identificar las señales de alerta. Que la primera y es inequívoca es que me ofrezcan un rendimiento que me haga un boom en la cabeza. Esa es la primera. O sea, esa es la primera en la que te tienes que fijar. claro. Oye, entonces muéstrame tu holograma de CNBB o muéstrame tu padrón de CNBB o este tipo de cosas. Pero sí estar más informado en lugar de ir y ponerle, porque de lo contrario yo asumo responsabilidad y como decías, estoy celebrando un trato entre particulares. O sea, me salgo del marco normativo que regula las instituciones financieras. Claro. Y asumo entonces mi parte, que como decías, no, o sea, entendemos el dolor de esta gente, porque hubo mucha gente que quedó muy, muy dañada. Pero sí es necesario que de aquí en adelante se ponga especial atención en revisar este tipo de cuestiones para que ya no pasen más y para que la sociedad ya no siga cayendo en esos errores. Porque como decías también, en el momento en el que yo voy a poner una inversión, asumo un riesgo del 1 o del 10 o del 15%, del que sea. Sí, No, no ajá, sé si sea medible, pero en la medida de lo posible, achicarlo, ¿no? achicarlo y como te decía, y diversificarlo, ¿no? O sea, a Claro. ver, tampoco está mal meter dinero a cosas de alto riesgo, pero bueno, ya un rendimiento del 8% es ya muy, Rimbombante. sí, rimbombante, no, o sea, históricamente pues hay que No ver, hace no sentido. hace sentido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Pues de las instituciones financieras reguladas es que, bueno, una, están supervisadas, están reguladas, y dos, existen órganos, en este caso la Conducef, donde, ok, yo soy víctima de algún tema fraudulento o algo así de una institución regulada, yo puedo ir ante la Conducef Y a reclamar mi y derecho, ¿no? reclamar mi derecho. ¿Por qué? Porque esta financiera, por así decirlo, regulada, también está supervisada por la Conducef. Cuando menos ofrece más certeza. Exacto. Cuando menos, cuando menos. Si es que mi decisión es que quiero invertir y quiero poner el dinero en alguna de estas canastas que hablas, yo necesito buscar lo más certero posible, aunque asuma un riesgo menor o mayor, pero sí en una institución regulada, ¿no? Porque insisto, luego que viene el problema, me quiero poner a pelear y demás, y es un tema de más de años el tema jurídico. O sea, del 2017, Robbie, al 2020, que digamos que es cuando están contabilizadas los números de denuncia, cada año que ha ocurrido en lo que hace al delito de fraude propiamente, ha rebasado al anterior con las denuncias interpuestas. O sea, esto te retrata lo que está ocurriendo y te retrata también que no hacemos nada. Insisto, porque yo sí entiendo un poco a las fiscalías que están rebasadas de trabajo y que tienen muy poco personal como para poder dar abasto a todos o investigar todo. Me gustaba también mucho una idea que decías, yo puedo presentar mi denuncia, pero de ahí a que pueda acreditar la conducta delictiva es un trecho muy largo. Sí, bueno, y la acreditas y si no hay nada que poder incautarle, que pues casi, digo, cuando ya pasa esto es porque estos cuates o ya se pelaron o ya se gastaron todo o las dos, ¿no? Claro. Entonces, digo, bueno, sí lo denuncian, sí procede, sí lo agarran, pero ya no hay nada. O sea, ¿cómo te van a pagar? No, Claro, no, no pasa nada, o sea, y ya no. gastaste en abogados, y gastaste en las vueltas al juzgado, o en las vueltas a fiscalía, o sea, pero esa es la parte en la que tiene que poner especial atención la gente. Yo platicaba con diversos afectados, y había una pregunta, la pregunta del millón, ¿por qué ponías el dinero ahí? O sea, de las diversas estas empresas que mencionamos. El 99% de las respuestas fue avaricia, ¿eh? Sí, claro. O sea, dinero fácil, dinero rapidito, de tenerlo ahí a estar ganando. Bueno, pues mételo a un banco aunque te dé menos, ¿no? O sea, o a uno de estos instrumentos que comentabas ahorita, novedosos que están surgiendo, que dan más certeza. Lo que ocurría era que querían dinero rapidito. Entonces, eso tiene una consecuencia posterior también. Me gustaba mucho lo que decía el gobernador cuando fueron a visitarlo. Es un trato entre particulares. Sí, claro. Sí. Sí, pues pues sí, digo, creo que aquí ahora sí que la enseñanza es, bueno, ya está como que muy repetitivo, pero bueno,
uno, asumir la responsabilidad de analizar, investigar, dónde vas a meter tu dinero y número dos, diversificar, ¿no? Y bueno, aquí en la diversificación creo yo que también es importante que las personas conozcan las nuevas herramientas de inversión que existen, ¿no? O sea, eh, digo, ahorita existen muchas nuevas empresas con ese tema de la ley FinTech, las empresas de crowdfunding, tú puedes invertir, digo, y ya por dar nombres, ¿no? Por ejemplo, Yo Te Presto, una empresa de crowdfunding de deuda, totalmente regulada, etcétera. En Yo Te Presto tú puedes invertir tu dinero, o puedes tú pedir prestado. Entonces, digamos que en el crowdfunding hay tres personas, ¿no? Está el inversionista, está la persona que solicita un fondeo y la plataforma, ¿no? Entonces, digamos, yo necesito 100,000 pesos porque a lo mejor ya debo 100,000 pesos en la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito me está cobrando un interés del 80% anual. Entonces voy con Yo Te Presto y me ofrecen una tasa del 30% anual, ¿no? Entonces, yo meto mi solicitud de fondeo a Yo Te Presto y entre varios inversionistas van a fondear mi solicitud. Entonces, por un lado, yo como necesitado de un financiamiento, tengo acceso a un financiamiento más barato y por otro lado, yo como inversionista le puedo prestar a la persona, pero yo decido, o sea, yo decido si le presto o no. O sea, realmente la plataforma es nada más el vínculo, ¿no? El Entonces, enlace, sí. yo le presto, por si llama Yo Te Presto, entre a lo mejor 20 personas le prestan los 100,000 pesos y en vez de que me dé un rendimiento del, no sé, del 8% anual, me va a dar un rendimiento del 17% anual. Entonces, obviamente hay un riesgo, ¿no? Pero ya te da un rendimiento mayor a que tienes tu dinero nada más ahí, ¿no? Ese es por mencionar uno, ¿no? También hay temas de crowdfunding inmobiliario, invertir en la bolsa de valores, cripto realmente también es ahorita un mercado muy volátil, ahorita va a estar a la baja, pero digo, criptomonedas es un mercado sumamente riesgoso para considerarlo como una inversión, es una inversión de Para alto, iniciar, cuando menos, ¿no? sí, para iniciar cuando, también existen los ETFs, que son, a ver, es como una acción que tiene muchas acciones, como que tiene, Fracciones. como que tiene partecitas de muchas acciones, ¿no? Por ejemplo, yo he comprado ETFs de la Bolsa Mexicana de Valores, creo que son de las 35 empresas más exitosas de la Bolsa Mexicana de Valores, y pues ahí el rendimiento promedio es 18% anual, ¿no? Entonces, creo que hay muchos instrumentos, creo que hay muchas formas de invertir, también el tema de bienes inmuebles, de terrenos en preventa. Había uno en particular en el evento que hiciste el año pasado, 100 ladrillos, creo que se llamaba, 100 o algo por ladrillos el es, estilo. ajá. Esa es otra de las Ese es que... crowdfunding inmobiliario. Ya. Ahí, por ejemplo, tú inviertes en un pedacito, en una fracción de un bien inmueble. O sea, se llama 100 ladrillos porque dividían antes una propiedad en 100. Entonces tú comprabas, por así decirlo, un ladrillo, ¿no? Entonces tú puedes hoy en día ir a esta plataforma, invertir en el negocio de bienes raíces, eres propietario de un pedacito de un bien inmueble, ese pedacito del bien inmueble te va a generar una renta. La plataforma se encarga de administrarlo todo, entonces te genera una renta, ¿no? Entonces yo compro mi pedacito de mi local comercial en Tijuana, yo qué sé, y me va a generar un rendimiento, como si yo estuviera cobrando la renta, pero proporcionalmente, ¿no? Y también a su vez, pues ese pedacito va a subir de valor, ¿no? Como cualquier bien inmueble. Yo después puedo ir y lo puedo vender. Entonces ya no necesito los 3 millones de pesos para ir a comprar un bien inmueble. Ya desde 2,000 pesos puedes acceder a estos nuevos mercados, ¿no? Esos son los nuevos instrumentos que habíamos de utilizar, insisto, a través también de reducir un poquito el miedo a lo desconocido y asumiendo el riesgo a que lo que ya decías, toda inversión conlleva un riesgo, pero habría que explorarlo para poder ser así, ¿no? No, porque si tú te fijas, todos los defraudadores, estos que acabamos de platicar, cuentan con la misma estructura, la misma. O sea, perdón por decirlo así, pero no vas a ver uno jodido. Sí, no. Todos venden esta pantalla, el carro, el escolta, el reloj, la vestimenta. O sea, siempre es así. Es el primer indicativo de que puede ir mal. O sea, es al revés. No, tenía otro conocido trader, buen trader, el lunes llega a la oficina y me dice, oye, me fregaron con 6 millones de pesos. ¿Cómo? Sí, dices que iba a ir a la Fórmula 1 y el cuate me compró 10 boletos para Paddock, para invitarme.
Ese fue el gancho para engañarlo. O sea, este tipo de actitudes o de conductas son las que hay que identificar para Sí, después no caer en un tema de reclamos infundados, no en lo que hace, insisto, a la sociedad en general, pero para luego no meterme en un tema del que a lo mejor sí no puedo salir. sí, o como esta serie, no, esta documental de Netflix, El defraudador de Tinder, no sé Ya, si la viste, que sí. digo, era hay otro, al final del día él era como un defraudador, De imagen, de imagen, aparentaba mucho dinero, rentaba los relojes, la ajá, ropa. etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ya como para tratar de aterrizarlo a conclusiones, ¿cómo podemos identificar pues estos esquemas fraudulentos? Digo, creo que ya lo hemos ido ahí platicando entre líneas, pero Mira, voy a ponerlo muy certero y en palabras para que sean lo más entendibles. Altos rendimientos por encima del mercado regulado, inversiones no registradas, vendedores sin licencia o sin certificación, estrategias complejas de entender, que las empresas a las que visito o que te quieren vender no estén reguladas por la comisión, o sea, ese tiene que ser un requisito base también, y las empresas que luego no son públicas. O sea, que venden por abajo de la mesa nada más. Creo que esos son los indicadores correctos y que nos van a llevar a identificar si es un defraudador o no. O sea, para no entrar tampoco en temas muy técnicos de si analiza el contrato tal o cual, no. Estos 6 puntitos creo que son los que nos van a dar la directriz y el norte para poder identificar si es un defraudador o no. O sea, esta debe ser la conclusión y que sería incluso la ficha que yo apostaría, como ya te decía, en prevención a través de la autoridad. La autoridad también puede y debe comunicar que esto está ocurriendo para que la gente deje de invertir en estos instrumentos. Pero estos serían los puntos concretos que yo señalaría como indicadores de un defraudador. sí, claro. Así Sí, tal cual. como hace rato platicábamos del caso de AJP, de cómo enganchaba esta persona. Enseñaba fotos en el teléfono, Sí. con políticos, con jugadores, con, o sea, Sí, entonces tú es llegabas a su oficina, veías fotos con políticos, con artistas, el con... carrote, el relojote otra vez, la ropa buena, Pues, mira, yo soy amigo de tal. Pero ese tipo de ganchos tan sencillos son los que engañan a la gente. sí, claro. O sea, esos son los que hacen que tu dinero pase de tu bolsa a mi bolsa. Entonces es en donde hay que poner especial atención. Va. Oye, ok, a ver, entonces, y digo, en esto que mencionabas, a mí sí me tocó ver, la verdad, de la comisión de la CNBB, muchos circulares y oficios, Avisos. ajá, en los que ellos decían, oigan, esta empresa no está regulada y así recomendamos que no inviertan, pero tampoco te pueden prohibir que no inviertas. O sea, al final del Claro. día, el dinero es, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, si yo te digo, oye, Mikey, ¿sabes qué? Me gusta jugar mucho, ruleta, ¿no? Dame 100 pesos y te voy a conseguir un rendimiento del 20% en una hora. Puede pasar. Voy, lo apuesto, gano el 100% y te doy a ti el 20%. O sea, es real, pero, o sea, No, y ellos cumplen con su principio de publicidad, o sea, el tratar de avisar. Me queda claro que no permean a toda la gente, porque también es imposible, pero también es trabajo de la sociedad estar un poquito más preparada. claro. O sea, incluidos abogados, autoridad, sociedad civil, o sea, cada quien poner su granito para poder redireccionar esta cultura, ¿no? Sí. A ver, digo, ahorita hablamos como del usuario, ¿no? Pero también creo yo que como empresas o como empresa, digamos, tampoco hay que satanizar los fondos de inversión. O sea, No, no, no. obviamente existen empresas muy serias que son SAPI, que a lo mejor están No, desarrollando. ahorita por eso le pusimos nombre. Ajá, pusimos nombre de algunas, ¿no? De casos que son públicos, ¿no? Ajá. Pero digo, también hay muchas empresas, creo que también en el tema inmobiliario se da mucho de empresas que, pues tú inviertes un dinero con la empresa inmobiliaria para que se desarrolle cierto proyecto y después de cierto tiempo te da un rendimiento, ¿no? Que eso también puede pasar. Pero, eh, creo yo que también hace falta un poco de educación a las empresas que hacen este tipo de esquemas Claro. para que también ellos estén cubiertos de que, a ver, esto se va a hacer o sea, en el contrato de, tú nunca, o sea, tú no puedes asegurar o garantizar un rendimiento, eso
Eso está mal. Me tocó ver por ejemplo, los contratos en su momento hacía cifra. Haz de cuenta, tú me dabas 100,000 pesos a mí y yo te daba a ti 20 pagarés por, no sé, 20,000 pesos cada pagaré. O sea, eso, pues estaban garantizando un pago, o sea, no, eso no está prohibido, ¿sabes? No, y con un título de crédito que si no te pago, no te regreso el dinero, luego igual lo tienes que pelear en los tribunales. Y a ti ya te generó gasto y ya te generó un gasto en juicio y otra vez ponerle a los abogados y demás. O sea, hay que poner especial atención, digo, a lo mejor que sea materia de otro capítulo, pero el fraude inmobiliario también creo que va a empezar a cobrar fuerza. O sea, pronto, porque también como evoluciona la autoridad para poder detectar esto a tiempo, también evoluciona la conducta ilícita o el pensamiento ilícito de quien lo quiere promover, pues, ¿no? Evidentemente, no es totalmente reprobable, pero como ya te decía, está en nosotros, a partir de estos espacios o de las pláticas en la mesa o también a nuestros familiares amigos, explicarles que tengan cuidado y por dónde pasa el camino a un fraude. Sí, claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya para concluir, o sea, a ver, soy víctima de un fraude, digo, ya no hice caso, invertí todo mi dinero en hay un rendimiento del 15% mensual. ¿Qué puedo hacer? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Este, Vale la pena siempre y cuando sepas que a lo mejor, o más bien que lo más probable es que no obtengas tu dinero de vuelta. claro, O sea, yo estoy de acuerdo en que no hay peor lucha que la que no se hace. Tú puedes denunciar, puedes completar tu investigación, puedes llevarte tu expediente judicializado ante un juez y que decida y demás. Pero sí, eso te va a implicar tiempo, te va a implicar esfuerzo, te va a implicar abogados y te va a implicar que sepas que lo más probable es que no vas a recuperar tu dinero de vuelta. claro. Si a partir de ahí tú quieres dar aviso a la autoridad y acreditarlo, está bien, ¿eh? Insisto, al final para eso estamos los abogados, para representar ese tipo de intereses de nuestros clientes. No para decirles mentiras y decirles lo que quieren escuchar, sino para sí pelear legítimamente lo que ocurre, ¿no? También, como te comentaba, y creo que este es otro punto importante, no es lo mismo que haya sido un afectado a que sean ahorita miles de afectados, porque eso, digamos, infla la bolsa y permite que la autoridad te voltee a ver, ¿no? Pero ese sería como el tema de qué hacer en lo que hace al trámite. ¿Vale la pena o no? Pues depende de la voluntad de cada persona. O sea, yo no me animaría a dar un golpe sobre la mesa y decir, sí, vale completamente la pena, porque además me voy a ver aquí como coyote y no lo soy. Entonces, ya eso se lo dejas completamente a la voluntad de la persona para que ella pueda elegir, bueno, por no dejar hay que presentar la denuncia, o bueno, o que tus objetivos sean muy claritos desde el día 1 para que no adquieras responsabilidad que no te toca, tú como abogado tampoco, y para que cuando menos, insisto, desde tu trinchera, trates de dejar un poquito mejor a la gente, ¿no? Ok, perfecto, Mikey. Pues muchas gracias. Digo, igual ya para concluir, no sé cuáles serían como tus conclusiones de esta plática que tuvimos. La conclusión es que la autoridad creo que va a empezar a poner ojo en estos temas, es decir, va a ser más preventiva, que era lo que decíamos, va a empezar a poner especial atención. La autoridad encargada de regular, que es la comisión, también deberá estar más atenta para poder prevenir estas cosas. Pues sí. Sí, digo, aunque también, o sea, Porque no hay otra, o sea, no hay otra manera. Y sí, la conclusión, insisto, ahora que la autoridad está trabajando, creo que no puede bajar el ritmo respecto de detectar estas conductas. Porque ahora, te pongo otra. ¿Tú sabes la cantidad de ríos de efectivo que corrían en esas operaciones? O sea, sí, de la no, gente claro. que tenía. Entonces, o sea, es eslabón con eslabón, con eslabón, con eslabón. Y el rompecabezas termina por no empatar y pasa lo que está pasando ahora. Pero para no llegar a este punto es un trabajo para atrás, no para adelante. O sea, esa es la conclusión. La autoridad, insisto, va a empezar a ser más diligente y va a empezar a escuchar más a las personas. Pero también las personas deberán preguntar, prepararse. No necesitas ser experto en economía para preguntar. Claro. Luego existen este tipo de brokers también que te llevan al negocio y que te llevan, porque ellos también reciben dinero. Sí, ellos reciben dinero, ganes o pierdas. Ganes o pierdas, exactamente. Sí.
Porque por el simple hecho de ponerte y de endulzarte el oído, ya ellos están ganando. Claro. Ahí también hay que poner atención. Pero esa es la conclusión. Creo que la autoridad va a empezar a ser más diligente. Está en la gente empezar a preguntar un poquito más, a ser más consciente. Investigar. Pero de ahí, insisto, a yo poder dar un rotundo tienen que hacer esto, no, porque no hay fórmula escrita. O sea, sería medio hipócrita decirlo así. Me gusta más ser un poquito más amplio y que dependa un poquito de cada quien, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo para concluir también coincido. Creo que, digo, al final del día, si bien la autoridad pues también tiene responsabilidad, pero al final, como autoridad, no te pueden prohibir que inviertas en algo que tú quieres invertir, ¿no? O sea, la autoridad puede decir, ojo, tengan cuidado, pero si yo, o sea, y me pasó, o sea, amigos que invertían en este tipo de esquemas, sabían que era una Ponzi. Su lógica era, bueno, soy de los primeros, ya me pagó. Me toca. Todo lo que me esté pagando ya es extra. Sí. Entonces, bueno, Mira, para el delito de fraude propiamente tienes que acreditar el elemento del engaño. O sea, me queda claro que en algunas operaciones había engaño, pero en otras no había engaño, porque yo sabía que estaba firmando. O sea, ese elemento es el que hay que acreditar en la conducta ante la autoridad para que pueda ser sancionado. Sí, claro. Entonces se vuelve un tema difícil, no es nada más... Yo llego con la fiscalía, le presento mi denuncia, la fiscalía me está esperando y ya vamos a ganar todos. Sí, no. O sea, sí, hay que probarlo. Sí, claro. Sí, o sea, creo que aquí, digo, independientemente de la autoridad, creo que, digo, al menos desde mi punto de vista, la mayor responsabilidad es del inversionista, ¿no? O sea, cualquier inversión conlleva riesgo. Entre más riesgo, más ganancias, como un principio básico. Y otra, la diversificar, ¿no? Y pues creo yo que... Y con los puntitos que ya decíamos, creo que se complementa perfecto, insisto, para desde el espacio que nos toca, Robbie, estar comunicando lo que creemos que es viable en este tema y lo que creemos que no se debe hacer, ¿no? Para no casarnos con ninguna idea. Sí, perfecto, Mikey. Pues muchas gracias. Yo creo que pues aquí podemos dejar este episodio. Creo que da para muchos capítulos más, pero bueno, este es el primero. Muchas gracias por ser parte de este nuevo, de este relanzamiento de FinTech Talks. Y bueno, pues también muchas gracias a todos los que pues, nos escuchan y nos ven desde donde estén. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos como Día FinTech en Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, Facebook, en Spotify, en todas las plataformas de podcast estamos como FinTech Talks. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan. Próximamente en abril, a finales de abril, vamos a tener el Día FinTech, el Summit, el Expo Summit Día FinTech 2023. Va a ser aquí en Guadalajara. Próximamente vamos a lanzar ya el evento al público para que también nos acompañen. Por ahí va a estar Mikey, que digo, no lo presenté bien, él es abogado penalista de Shaman, McGregor y Asociados. Entonces, pues a Mikey le tocan ver todos estos casos de fraudes, ¿no? Entonces, por ahí vamos a estar discutiendo estos temas, a ver de aquí a abril qué nuevas noticias, qué nuevos escándalos hay. Pero bueno, pues muchas gracias a todos y pues los invitamos a que pues nos sigan por todas nuestros canales y pues nos vemos en el siguiente episodio de FinTech Talks. Muchas gracias a todos. Robbie, muchas gracias a ti por el espacio. Gracias.